Hola a todas y todos, buenos días. Vamos a ver este día viernes 24 de julio nuestra clase número 32 de ecuaciones de segundo grado. Hoy vamos a ver dos grandes objetivos, que es el siguiente. Lo dividí en dos partes porque es interesante que reconozcamos las propiedades de los que son las soluciones. Por ejemplo, el primer objetivo es reconocer propiedades de las soluciones o raíces, que también se les llama, de una ecuación cuadrática. Y el otro es resolver problemas de planteo utilizando ecuaciones cuadráticas. Así que vamos rápidamente con eso. Las propiedades de las raíces. Las raíces son las soluciones. Son dos en la mayoría de los casos, salvo que el discriminante sea igualado a cero. En ese caso nos daría una solución, pero que también la demostramos como que son dos, solo que es la misma. Cuando una ecuación cuadrática tiene las dos soluciones reales y distintas, estas soluciones, ¿cierto?, se diferencian y se puede trabajar con ellas de la siguiente forma. Puedo decir que si yo tengo las dos soluciones que me dan una ecuación común y corriente, tengo las dos soluciones, la suma de ellas es lo mismo que yo diga menos b, o sea, este coeficiente, partido en el coeficiente que acompaña al x cuadrado. Y la multiplicación es lo mismo que si yo coloco c, que es el término independiente, partido otra vez por el coeficiente de x cuadrado. Luego de eso hay otra propiedad que también se utiliza, que es la resta de las soluciones. Es lo mismo que yo diga más menos la raíz cuadrada del discriminante, o en efecto todo lo que acompaña la ecuación cuadrada, que es b cuadrado menos 4ac. Todo eso partido en a. Si usted se fija, no está partido en 2a, es solo partido en a. Esta no se ocupa mucho, es mejor hacer el ejercicio y restar las soluciones. Pero en el caso de que hablemos de la suma y la multiplicación de las soluciones, ahí lo que hacemos es esta propiedad. Así que vamos a ver un ejercicio para esto. Hay otra cosa interesante. Dadas las raíces o las soluciones de una ecuación de segundo grado, se puede determinar la ecuación asociada a ella. Que si yo tengo, por ejemplo, x menos 3 y x menos 4, sabemos que las soluciones serían x es igual a 3, x es igual a 4, porque simplemente hago los despejes. Vamos a ver inmediatamente entonces. Dice, encuentra la suma y el producto de las raíces de la siguiente ecuación cuadrática. Ocupando, ¿cierto?, la propiedad que aquí está, la suma sería menos b, yo lo voy a resolver aquí. La suma sería menos b, que en este caso b es menos 3, o sea, sería 3 partido en a, que sería 1. Y eso es igual a 3. Y en el caso, acá cuando me dicen la multiplicación, como en este caso la multiplicación es c partido a, en este caso sería menos 4 partido en 1. Por lo tanto, la multiplicación de las soluciones sería menos 4. Vamos a comprobarlo para que usted se dé cuenta. El ejercicio lo resolvimos por el método de factorización. Dos números que multiplicados te den menos 4 y que sumados te den menos 3. Tenemos el menos 4 y el 1. Entonces, al encontrar las soluciones, sería x es igual a 4 y la otra solución, x es igual a menos 1. Por lo tanto, si yo sumo las soluciones, me debería dar 3. Comprobemos. 4 menos 1, 3. Perfecto. Y la otra, la multiplicación es c, que en este caso es menos 4 partido 1. Veamos, la multiplicación de 4 por menos 1 es menos 4. Entonces usted ahí comprueba que el ejercicio corresponde a las propiedades correspondientes. Avancemos entonces. Resolución de problemas de planteo. Mira, para resolver problemas de planteo con ecuaciones de segundo grado propongo estos 5 pasos. Primero vamos a identificar las incógnitas.
y le vamos a asignar variables. A este caso me refiero a las X. Las X es lo más común. Luego, plantear las ecuaciones. Tenemos que leer muy bien el problema y en ese caso planteamos la ecuación. Y obviamente trabajamos con el lenguaje algebraico. Todo lo que aparece ahí en letras, nosotros lo trabajamos como lenguaje algebraico. Luego vamos a resolver el sistema o la ecuación cuadrática que acabamos de encontrar. Y por último vamos a interpretar la solución. Tenemos que leer el problema. Al leer el problema nos vamos a dar cuenta que nos están pidiendo, porque hay muchos casos que los resultados nos van a dar uno negativo y uno positivo. Por lo tanto, si estoy trabajando con longitudes, en parte de geometría, no puedo colocar el valor negativo, porque las longitudes no son negativas. Y por último, anotamos la respuesta de acuerdo al contexto del problema, de acuerdo a lo que nos preguntan o lo que nos piden. Vamos con el primer ejercicio. Dice, halla el lado de un cuadrado tal que la suma de su área más su perímetro es 252. Primero que todo, tengo que saber que un cuadrado tiene los 4 lados de igual medida. Sabemos que su perímetro más su área es 252. Ya tenemos otro dato. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados y el área es la multiplicación de dos de ellos. Por lo tanto, el problema llamamos a X, que va a ser el lado del cuadrado. Entonces, el lado del cuadrado se va a llamar X. Vamos a resolverlo con un dibujito. Es algo así. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado sería multiplicar por 4 la X, porque X más X más X más X, estamos hablando de 4X. Como no tenemos el valor, solamente lo expresamos en lenguaje algebraico, y este es. Y el área sería X por X, en ese caso el área nos quedaría como X cuadrado. Así que vamos a unir todos estos datos que tenemos aquí en una ecuación, y la ecuación nos quedaría X cuadrado más 4X es igual a 252. Así que es lo que vamos a hacer. El enunciado nos dice que el área más el perímetro es igual a 252. Aunque midan unidades distintas, aquí las vamos a sumar. El área más el perímetro es igual a 252. Y resolvemos la ecuación cuadrática, ¿cierto? Trabajando el 252 al otro lado. Como ustedes ya saben trabajar la completación de cuadrado, no hay problema que utilicen la completación de cuadrado. Aquí yo lo que hice fue traerles para recordar la fórmula general. Ahí está. Entonces trabajamos los números como corresponde y, perdón, y resolvemos el siguiente ejercicio de la siguiente forma. Ocupando la fórmula general, encontramos los dos valores, el 14 y el menos 18. ¿Qué quiere decir entonces? De las dos soluciones nos quedamos con la solución positiva, con el 14. Es imposible que una longitud sea negativa. Por eso la solución del problema es que el lado del cuadrado equivale a 14 unidades. Otro problema. Si sumamos el cuadrado de un número más el cuádruplo o el cuádruple también del siguiente, resulta 225. ¿Cuál es el número? Así que comenzamos. Tenemos un número que va a ser X y el siguiente de ese número que va a ser X más 1. Y ahora completamos con estos datos lo que nos dice aquí. Dice que es la suma, por lo tanto va a haber una suma del número X, pero el cuádruplo del siguiente, o sea, este X más 1 lo vamos a multiplicar por 4 y eso lo vamos a igualar a 225. ¿Qué es eso que está ahí? Sería el cuadrado del número, que es X cuadrado, más el cuádruplo del siguiente a ese número, que en este caso es el 4 veces X más 1 y entre paréntesis, eso le da 225. Resolvemos y nos queda algo así, para luego pasar el 225 al otro lado y quedar el ejercicio de esa forma.
Aplico la fórmula general o el método que usted acomode y nos dan dos numeritos, el 13 y el menos 17. ¿Qué quiere decir entonces? Que los números en la cual se cumple son el 13 y el menos 17. Los podemos comprobar. Eso usted lo hace ahí en su cuadernito. Dice, averigua el número que cumple la siguiente condición. Si se multiplica su siguiente por el número disminuido en 3 unidades, se obtiene 77. Ahí está el número y ahí está el siguiente. Lo que dice aquí, fijémonos. Si se multiplica, ahora es una multiplicación, el número, si se multiplica su siguiente, o sea, tengo el número que sería x y su siguiente sería x más 1. Ahí está. Se multiplica su siguiente por el número disminuido en 3, o sea, el número x menos 3. Ahí está. Eso obtiene usted 77. Hacemos lo mismo, podemos trabajar el término a término y nos da lo siguiente. Despejamos con el 77 al otro lado y ocupamos la fórmula general. Así que ahí encontramos los dos números. Dice, mi padre tiene una finca. Una finca es un terreno rectangular que tiene 70 metros de perímetro. Quiere decir que como es un rectángulo, va a tener 2 anchos y 2 largos, del cuales la suma de los 4 miden 70. Y 300 metros de área, que quiere decir que el largo por el ancho son 300 metros cuadrados. Eso lo tengo que saber. ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, cuál es el largo y cuál es el ancho. Vamos a ver, aquí está el terreno rectangular. Siempre tratamos de hacer el dibujito para que nos quede como corresponde. Dice aquí, 70 metros, dice, y 300 metros, ¿cierto?, de área. ¿Cuáles son las dimensiones de la finca? Veamos entonces. Tengo X, dice que tiene 70 metros de perímetro y 300 metros cuadrados, que es el área. ¿Cuáles son las dimensiones de ese terreno? En ese caso estamos hablando de los siguientes datos. Los datos te los doy. Tienes X y tienes este otro dato que también te los voy a dar. Ya están en el ejercicio. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el área. Listo. El área en este caso sería X por 35 menos X. Como los datos te los doy aquí, pueden aparecer en el ejercicio o acá. Nosotros tenemos que determinar aquí el valor de X para poder reemplazar. Así que avancemos entonces. Resolvemos. Acá la idea es trabajar siempre la X en positivo, así que cambiamos los signos y nos queda de la siguiente forma. Ahí está. El resultado sería 15 y 20. Por lo tanto, el ancho mide 15, el largo 20. Si el ancho mide 20, el largo vale 15, que en este caso serían los dos tipos de respuesta que usted me podría dar. Ahí está. Avancemos. En definitiva, las dimensiones del terreno son 20 por 15, porque es el largo 20 y el ancho 15. Les voy a dejar estos ejercicios obligatorios, de los cuales también les voy a escribir para que me envíen las respuestas como lo hemos estado haciendo en esta semana. Tengo más ejercicios, les coloco acá con las respuestas para que yo necesito ver el desarrollo y qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Así que lo que hemos visto hoy día, vimos resolución de problemas y vimos además, esto que es súper importante, las propiedades de una ecuación cuadrática, de las soluciones, que son estas. Cuando yo sumo las soluciones, menos b partido a. Cuando yo multiplico, c partido a. Y repasemos, por favor, los pasos. Identifico las incógnitas, hago un dibujito, planteo las ecuaciones, resuelvo la ecuación, interpreto qué valor podría ser y doy la respuesta. Ahí está. Así que nos estamos escuchando ya el próximo lunes. Que estén muy bien.